este video les voy a mostrar cómo se debe realizar la práctica número 3 de la unidad 1. Esta práctica número 3 corresponde a un circuito lógico básico. ¿Sí? Primeramente debemos identificar a qué nos referimos con un circuito lógico. Bueno, va a ser aquel que es capaz de realizar las operaciones lógicas básicas, incluyendo la XOR. ¿Sí? Este circuito entonces va a ser capaz de realizar la operación AND, la operación OR, la operación NOT. Recuerden que cada uno de estos tiene un comportamiento especial. Para la compuerta AND debemos recordar que esta nos va a arrojar un resultado en uno positivo exclusivamente cuando los dos datos sean positivos o verdaderos. Y en el caso de la OR nos arrojará un resultado verdadero en cualquiera de los casos, en cualquiera de las combinaciones de las dos entradas, excepto cuando las dos entradas sean falsas. O sea, cuando sea A falso y B sea falso, entonces el resultado de la operación OR nos da un resultado falso. Y en las otras tres combinaciones pues nos dará un resultado verdadero. Para el caso de la XOR tiene un comportamiento especial. Esta es una O exclusiva. Y esto significa que nos dará un resultado verdadero exclusivamente cuando uno de los valores sea verdadero, pero nunca cuando ambos sean verdaderos, pero tampoco cuando ambos sean falsos. Y en el caso de la NOT, pues ya sabemos que es una negación del dato. Si es un 1, pues nos lo genera como 0 el resultado, o si es un 0, lo genera como 1. Aquí estamos hablando de dos datos de entrada. ¿Por qué? Porque son operaciones binarias, requieren dos datos, a excepción del NOT. El NOT solamente requiere un solo dato. ¿Qué significa? Que haremos el NOT de A o el NOT de B. No necesitamos dos datos, solamente se necesita uno. Bien, como son 4 operaciones distintas, necesitamos elegir una de esas 4 operaciones. Pero ojo, no podemos elegir cuál de estas compuertas u operaciones se van a llevar a cabo. Esto es bien importante. No es posible elegir cuál de ellas se realice. Lo que sí podemos elegir es cuál de ellas se presenta o representa en la salida. Eso es muy importante porque en la práctica anterior el circuito era capaz de elegir qué operación se realizaba aparentemente, pero en realidad lo que elegía era qué dato o qué comportamiento tenía el dato B. En este caso no necesitamos modificar ninguno de los dos datos. Solamente vamos a poder realizar una representación o presentación de uno de los 4 operadores. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que las 4 operaciones se van a llevar a cabo. Sin embargo, vamos a poder representar una sola. ¿Sí? Entonces, podemos generar la compuerta AND, la OR, la XOR y la NOT. Aquí ya me ubico en esta parte para explicar, pero bueno, podemos hacer cualquiera de estas 4. O más bien, se harán las 4 operaciones y a través de la línea de selección, de estas 2 líneas de selección, vamos a poder elegir una de las 4. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si yo pongo, como aquí está en la entrada, un 0, 0, quiere decir que me va a realizar la operación, va a presentar la operación OR. Pero si ponemos el 0, 1, el multiplexor va a elegir el resultado de la operación OR. Y si ponemos 1, 0, que sería la opción 2, entonces el multiplexor va a elegir la entrada 2, que es el resultado del XOR, para poder sacarlo a su única salida.
Y en este caso, si ponemos 1, 1, esto significa que va a poder representar el resultado que arrojó esta compuerta NOT. Entonces, necesitamos un multiplexor de 4 por 1 para poder elegir uno de los resultados como entrada y poder presentar esa salida. O sea, llegan 4 resultados y a través de estas líneas de selección podemos entonces elegir qué operación se va a proyectar. S1, S0 y aquí estaremos hablando de operar, que sería la operación. ¿Sí? Ok. Ahora, nos vamos a ubicar en esta parte. ¿Por qué tenemos otro multiplexor? Porque este circuito va a ser capaz de realizar ya sea la NOT de A o la NOT de B, pero como son dos opciones, volvemos a hacer uso de la multiplexación o selección. Dentro de dos opciones se elige una. Esto quiere decir que necesitamos un multiplexor de 2 por 1. Hay dos opciones y debemos elegir una. ¿Qué significa? Que este dato A va a venir a la entrada 0 del multiplexor y el B va a entrar a la entrada 1. Y a través de esta línea de selección vamos a poder hacer la NOT, ya sea de A o de B. ¿Esto qué implica? Pues va a requerir otra línea de selección a la cual le vamos a llamar cell para distinguirla del resto. ¿Y esto qué requiere entonces? Bueno, pues requiere que pongamos otra opción, pero ¿dónde? Vamos a elegir otra opción aquí solo cuando estemos hablando del NOT. Entonces, cuando hablemos de la AND, significa que no necesitamos esa línea de selección. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué elegir entre A o B, porque estas entran. Tampoco la vamos a necesitar cuando hablemos o elijamos una operación OR. De la misma manera, no necesitamos elegir A o B cuando estemos hablando de una XOR, porque la XOR también va a necesitar de dos operandos, no de uno u otro. Solo cuando hablemos de la operación NOT, entonces sí, si yo le pongo un 0, hará la NOT de A. Y si le ponemos esto mismo, hacemos esto mismo, pero ahora con la misma selección, 1, 1 y 1 aquí, entonces estoy haciendo la NOT de B. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que manejar 3 líneas de selección. Las dos primeras para elegir la operación y la tercera va a elegir solamente y exclusivamente cuando se trate de la NOT, va a elegir si es NOT de A o NOT de B. Aquí hay un multiplexor, repito, de 2 por 1, pero ya en la práctica vamos a utilizar un multiplexor cuádruple, similar al de la práctica 1, a una de las opciones, para elegir lo mismo, pero 4 veces. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de un circuito de 4 bits también. O sea, va a ser un circuito lógico de 4 bits. Lo que suceda en el bit 0 va a suceder en el bit 1 y va a suceder en el bit 2 y el 3. Entonces, esta es la base. Pero esta base entonces la generamos 4 veces. Este lo identificamos como el dato A. ¿Sí? Este va a ser nuestro dato A y este será nuestro dato B, este de acá. Entonces, si se observa bien, pues entonces estamos aquí viendo que son datos de 4 bits y 4 operaciones distintas. Por lo tanto, por eso estamos también utilizando aquí 4 por 1, porque son 4 opciones. Estamos utilizando 4 multiplexores, porque son 4 bits.
Sin embargo, recordamos que estarían viendo esto físicamente. ¿Por qué? Porque recuerden que el circuito 153 es un multiplexor dual de 4x1. O sea que en el 153 ya tenemos los dos multiplexores. En realidad, aquí nada más está copiado 4 veces el circuito base. Ya sabemos que las líneas de selección se tienen que puentear, se tienen que conectar. Para lo que se elija en esta, se elija en cada una de las otras 3. ¿Sí? Entonces, yo nada más lo enmarco para identificar que este sería el integrado 153, que es el multiplexor de 4x1. Y necesitamos 2 integrados de esas características. Ojo, es bien importante que identifiquen cuál es la tarea de este multiplexor 157. Este sería el 157. Desde luego que este multiplexor ya lo conocemos y es un multiplexor cuádruple, o sea que está en un solo integral. ¿Sí? Entonces imaginen, pues queríamos algo, o lo veríamos ahí, y este entonces sería el 157 que ustedes ya conocen. Esta práctica es muy sencilla, realmente es muy sencilla. Lo que sí es importante es tener en cuenta que los multiplexores están haciendo una tarea distinta a la práctica anterior, porque aquí el multiplexor elige qué resultado proyectar. Sin embargo, todas las operaciones se están realizando. ¿Sí? Bueno, pues espero que haya quedado claro esta práctica y nos vemos en el siguiente video.